Bien, entonces hoy vamos a ver mecanismos implementables. Entonces, esta es la última parte de selección adversa. Y entonces, bueno, lo que nos hace es un poco entender, digamos, por qué esta condición del single crossing property, por qué es importante. Y esto se basa en un artículo que es de Guesnery y Lafont de 1983, más el libro, ¿verdad? Como les digo, me parece que esta es de las partes más complicadillas digamos, del libro y este artículo de Gessner y Lafont, pero sí vale la pena como para tratar de entender mejor qué es lo que está pasando. Y aquí lo que se va a demostrar, ¿verdad? Es que hay una equivalencia entre el single crossing property y mecanismos implementables, ¿verdad? Entonces, pues lo que me permiten es lograr, digamos, encontrar los distintos tipos de los distintos agentes. Entonces, la otra cosa importante de hoy es que la notación de hoy va a mezclar eh, la mezcla, digamos, lo del paper y el libro. Entonces es como una especie de mezcla de los dos. Lo traté de hacer para lo que fuera lo más sencillo, pero entonces ahí nada más para que sepan. Bien, entonces vamos a empezar con los supuestos de este análisis. El primer supuesto es que los agentes van a tener una utilidad, tienen utilidad que la vamos a llamar, va a depender de tres cosas. Va a depender de un repago económico, una variable de control, digamos aquí le vamos a poner esfuerzo, pero podría ser calidad o podría ser, digamos, varias cosas más. Y está aquí el tipo del agente. Y vamos a decir que esto es C2, significa que se puede derivar hasta dos veces. Y vamos a definir aquí U de X, se define como la derivada parcial de U respecto a X. X siendo el W o el E o el θ, ¿verdad? Entonces nada más porque va a ser más fácil para llevar la notación, llevarlo de esa manera. Entonces vamos a ver varias características de esta utilidad. La primera es que la derivada parcial respecto al repago económico es, es estrictamente mayor que cero. ¿Sí? Es una cosa que es lógica, ¿verdad? Lo usamos mucho en economía. E va a ser una variable de control, variable a controlar, de control. Profe, Sí. perdón un toquecito, ¿qué era el E? El E podía ser, digamos, en los modelos que hemos visto antes, podía ser como el esfuerzo o la calidad que yo le ofrezco a un cliente, ¿verdad? Es una variable que, digamos, yo le digo, ok, hay una parte económica, digamos, pecuniaria, que es el W, es cuánto le pago o cuánto me paga usted a mí, ¿verdad? Y el E es qué es lo que yo le pido a cambio. Por ejemplo, si yo en una relación principal agente de trabajo, el principal le dice, ok, el W va a ser el salario y el E va a ser el esfuerzo que usted ponga. Y, por ejemplo, una relación de calidad, el W va a ser el pago que usted me tiene que hacer y el E sería la calidad que yo le ofrezco a cambio de ese pago. Alejandro, no sé si queda claro. Sí, 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 muchas Ok, gracias. ok, entonces, digamos, nada más que Y, perdón, lo estamos metiendo en y, esta anotación para que sean como más familiares, pero yo, sí, Ernesto. y el cita del tipo, ¿era? El cita es el tipo, sí, ya lo vamos a ver en un Ok. segundo, ¿verdad? Sí, es una variable a controlar y entonces el ejemplo los ejemplos que hemos visto es el esfuerzo o la calidad, etcétera, ¿verdad? Entonces eso, digamos, eso es un tema que tengo. El cita, digamos, hay un conjunto de posibles tipos, ¿verdad? Es el tipo, es el tipo.
y este tipo es desconocido por el principal. Por principal. Entonces esto es lo que hace que esto sea un problema de selección adversa, ¿verdad? El principal va a tener un a priori de la distribución que va a ser f de zeta, una densidad. Esto ya van a ver que todo el lado del principal y todo como que no va a ser muy interesante, digamos, nada más lo vamos a poner aquí para que esté completo, pero como que nos vamos a fijar mucho en el tema de los agentes, y nada más para que lo sepan. Y también va a tener el agente, va a tener una utilidad de reserva, U sub barra. Igual esto no lo vamos a usar mucho, nada más esto es un tema pura para que esté completo. Entonces, ahora vamos a ver al principal y vamos a ver la utilidad esperada. Esto, todo otro tipo de aplicaciones de estos, por ejemplo, tiene que ver con el gobierno, donde da, no sé, por decir algo, ahora se habla mucho del tren eléctrico. Y una de las, bueno, sí, el tren eléctrico, y una de las cosas que sería el tren eléctrico es que lo administraría alguien, y digamos, el gobierno tiene que subir, digamos, cobrar impuestos para lograr subsidiar, digamos, a esta gente que le tocaría administrar el tren, y digamos, si llega a pasar esto, no estoy muy seguro que llegue a pasar, pero entonces, ahí lo que vamos a ver, entonces, el principal va a tener una utilidad esperada, que la vamos a llamar dg, que lo vamos a definir como la integral sobre todos los tipos, y yo voy a tener unos ingresos para esos tipos, dado un esfuerzo que ellos hacen, y perdón, me faltó aquí una cosita, y puede ser dependiente también del tipo del que yo esté pensando, por una densidad menos el costo que yo tengo, digamos, el salario que yo le tengo que pagar. Aquí Gesner y Lafont van a hacer una cosa interesante, nada más para que lo sepan. Entonces, ¿qué va a hacer? Multiplicarlo por un factor K de Z, por W de Z, por F de Z, ¿verdad? Donde aquí lo que es importante es que el K de Z es un factor que puede ser mayor o igual a 1. Y entonces esto se llama un factor de distorsión. Factor de distorsión. Entonces, y esto se usa mucho, por ejemplo, en economía pública, ¿verdad? En economía de impuestos. Entonces, esto, por ejemplo, impuestos. No sé, tal vez les explico un poquito la idea de esto, es interesante. Entonces, imagínense que yo soy el gobierno de Costa Rica y yo digo, bueno, yo voy a meter un impuesto del IVA del 13%. Y entonces va a haber una cosa que es que el IVA, digamos, voy a recoger esa plata, pero también va a crear unas distorsiones y eso va a crear una pérdida en la economía. Esta pérdida está, digamos, lo mide este factor K de cita, ¿verdad? Entonces, nada más para que sepan, puede ser mayor o igual a 1. Nosotros hasta el momento siempre hemos, digamos, definido esto como que fuera literalmente igual a 1. Digamos, lo que dice es que es un poquito más general de lo que hemos visto en casos anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer es usar el principio de revelación. ¿Se acuerdan ustedes qué era el principio de revelación? Entonces eso lo vamos a aplicar aquí para este tipo de contratos. Entonces el principio de revelación, tal vez si no se acuerdan, ¿verdad? Es, digamos, lo que dice es que me voy a centrar en mecanismos más sencillos, donde básicamente usted lo que me tiene que decir es cuál es su tipo, y en base a lo que usted diga de su tipo, pues ya yo le pago, yo le doy el contrato para usted, pensado para usted. Entonces, digamos, en principio de revelación, lo que era importante ese principio de revelación es porque
digamos, uno lo usa porque cualquier contrato o mecanismo más complejo siempre se puede, digamos, poner como un mecanismo digamos, donde usted revela su tipo. Entonces, nada más para que sepan un tema técnico, ¿verdad? Y entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a ofrecer contratos que va a ser, digamos, esta parte del salario y va a estar esta parte de esfuerzo. Y entonces decimos, esto es implementable. Que aquí, digamos, la definición digamos, implementable o también revelador, la misma, digamos, es la misma cosa. Sí, para todos los tipos, digamos, tengo los tipos cita, todos y cada uno de ellos, de todos los posibles. Entonces, revelar su identidad verdadera es una estrategia dominante. Es una estrategia dominante. Okay, esto, digamos, ¿qué significa? Digamos, entonces, o matemáticamente, ¿cómo lo puede poner uno? Entonces, lo que estoy diciendo es, vean, yo soy tipo cita, un cita específico, y entonces yo digo, vea, este contrato que está pensado para mí, que me da un pago o me exige un pago y me da un esfuerzo o, digamos, o me pide o me da una característica para mi tipo, digamos, esto es el tipo que yo soy realmente. Esto va a ser siempre mayor o igual que la utilidad mía de declarar otro tipo, ¿ok? Esto de nuevo para mi tipo, ¿ok? Y esto tiene que ser cierto para todos los tipos en esto. Entonces es como un mecanismo donde yo lo hago de tal manera que cada uno se salga, digamos, por decirlo así, salga y diga, yo soy lo que soy, ¿verdad? Entonces ahí para todo es cita y cita prima en el campo de los posibles tipos. ¿Okay? Pregunta acerca de esto. Eso está claro, ¿verdad? Me parece que está bastante claro. Entonces, vamos a ver ahora, recordar la condición de Single Crossing Property. Entonces, la condición SSP, Single Crossing Property, y también se le llama Spence-Mirrlees. Este Spence ya lo veremos ya la próxima semana, ¿verdad? Que es un modelo bastante sencillo pero interesante sobre la educación que manda una señal. Ok, entonces, pero bueno, esta condición SSP lo que me dice es lo siguiente, vea, yo la derivada respecto al tipo de la utilidad marginal respecto a E entre la utilidad marginal respecto a W tiene que tener el mismo signo en todo el dominio. Okay. Y si ustedes se acuerdan, esto tenía que ver con, digamos, las curvas de indiferencia, que las curvas de indiferencia de los distintos agentes solo se cruzan en un punto. Y entonces vamos a tener esta, digamos, la condición SSP positiva, SSP positiva. Entonces lo que me dice es la derivada respecto al zeta de U de E entre U de W es mayor o igual a 0. Y esto resulta que está unido también al mecanismo, ¿verdad? Y entonces el mecanismo me dice que el esfuerzo que yo le pido a la gente también va a ser mayor o igual que 0. Entonces, en general lo que vamos a ver es que siempre tienen que tener el mismo signo, estas dos. Y entonces vamos a ver aquí el ejemplo, por ejemplo, de modelos que hemos visto, donde E es calidad y el cita era la finura de la gente. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo de que ya hemos visto un modelito donde, digamos, existía el SSP positivo. ¿Okay? Y el SSP negativo
es que es siempre negativo, de z, la derivada parcial respecto de z de u de e sobre u de w es menor o igual a 0, y además teníamos que de z es menor o igual a 0. Como les decía, estos dos siempre tienen el mismo signo. Y aquí, digamos, el modelo que hemos visto era donde E es esfuerzo, ¿okay? Y el Z era el costo del esfuerzo. ¿Okay? Entonces, bueno, ya lo que quiero decir con todo esto es que ya hemos visto dos modelos donde, digamos, donde se cumplen esas cosas. Y entonces ahora lo que vamos a hacer son dos teoremas, ¿verdad? Entonces el teorema donde decimos, vea, es una condición necesaria para tener mecanismos implementables, el SSP, es el primer teorema. Y el segundo teorema, que es un poquito más complicado, es la suficiencia. Es decir, que si yo tengo el SSP, yo puedo construir enseñar que puedo construir un mecanismo que es implementable o revelador. ¿Ok? Ok, entonces vamos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué es exactamente UDE entre UDW? Ok, UDE, ¿Tiene acuérdese. alguna interpretación en UDE, específico? acuérdese que era la derivada de U respecto a E, y U de W es el du de W. Y la interpretación económica, Alejandro, tenía que ver con las curvas de indiferencia. Entonces tenía que pasar que teníamos como curvas de indiferencia, por ejemplo, esta cita prima y cita, digamos, solo se cruzan en un lado, son curvas de indiferencia. Por ejemplo, aquí ponemos W y aquí el E. Yo creo que eran al revés, pero eso es la idea es que las curvas de indiferencia solo se cruzan una vez. Alejandro. Ok, gracias. Y entonces esto era lo que eran estas ahí, ¿verdad? Y lo estoy escribiendo así porque, ya digo, para que la notación no se cargue demasiado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el primer teorema, que el teorema de necesidad. Entonces lo que decimos, una condición necesaria para implementabilidad es lo siguiente, y aquí y se pone de una manera muy bonita, más compacta, que es la derivada de UE entre U de W respecto al tipo por DE de Z. Esto tiene que ser siempre mayor o igual a 0. ¿Okay? Entonces, digamos, esto es lo que vamos a tener que demostrar, ¿verdad? Entonces, vamos paso por paso, ¿verdad? Entonces, la demostración, como les digo, esta es la más facilita de las dos. Entonces, diga, sea cita con un techito, mi tipo verdadero. Mi tipo verdadero. Y entonces, para que sea revelador, tiene que pasar lo siguiente, que el cita techito es uno de los argumentos posibles que yo tengo de todos los tipos que hay, que maximiza mi utilidad. Y sería la utilidad mía, sería W cita, E de cita, y este es mi tipo, ¿verdad? Este es mi tipo, y entonces voy a escribirlo más bonito porque aquí si no se me está cargando demasiado. Esta cita con mi techito. Y entonces eso es lo que estoy diciendo. Es que lo que estoy diciendo es, vea, sí me conviene a mí, revelar digamos, mi tipo. Y entonces vamos a usar un enfoque de primer orden. ¿Sí? Es decir, que lo que vamos a hacer es tomar una condición de primer orden, una condición de segundo orden, y vamos a ver qué pasa con todo eso. ¿Okay? ¿Qué implican esas dos cosas?
Entonces vamos ahora a redefinir la utilidad. Digamos, primero que nada vamos a redefinir la utilidad de la siguiente manera. Ya no en tanto a salario y, ¿cómo se llama? Y esfuerzo, sino de los tipos que se me ofrecen y el tipo que yo soy. Entonces vamos a definirlo de esta manera. Phi de, perdón, de cita. Piensen que este primer tiene que ver con el contrato que yo anuncié, digamos, si me hago pasar por otro. Entonces este está este cita y está mi tipo verdadero. Y entonces, ¿por qué? Porque esto viene de la utilidad que va a depender del salario y va a depender del esfuerzo. Y entonces aquí es donde aparece este cita, el que yo anuncio que yo puedo hacer. Y está mi verdadera identidad, ¿verdad? Entonces ahí está. Y lo que vamos a hacer es agarrar las condiciones de primer orden. Condición de primer orden respecto a cita. ¿Ok? ¿Por qué respecto a cita? Porque el cita techito ya es, digamos, algo que yo no puedo controlar, es lo que yo soy. No sé si ya soy una persona fina, una persona ruda, o si soy una persona que le cuesta trabajar o lo que sea, ya eso está dado, ¿verdad? Entonces necesito ver esa condición de primer orden. Y entonces vamos a definir phi de 1. Todo esto es de nuevo, para phi de 1 se define como la derivada de phi respecto al contrato que yo estoy escogiendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, y phi de 2 pues se define como la derivada de phi respecto al tipo, ¿ok? Y entonces, bueno, nada más, digamos, esas son cuestiones de notación, pero de nuevo, yo lo que estoy es maximizando respecto al menú de contratos que se me ofrece. Entonces, lo que digo es lo siguiente, que vamos a ver, el phi de 1 de cita y cita techito, que es mi tipo, esto se define como la derivada parcial respecto al salario por, usando la regla de la cadena, cómo cambia ese salario respecto al tipo que se me ofrece, más la derivada parcial respecto al esfuerzo, y usando de nuevo la regla de la cadena respecto al tipo. Y si hay una condición de primer orden, entonces esto, digamos es cero, debería ser cero, cuando cita es igual a cita su techito. ¿Okay? Entonces eso es lo que me está diciendo, digamos, esto, ¿verdad? Es que phi de 1 de cita, digamos, con el menú que estaba pensado para mí, debería ser igual a 0. ¿Okay? En ese caso, en los otros casos no necesariamente tiene que ser igual a 0. Entonces, tenemos esa parte, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos en general, lo que tenemos es la siguiente situación, ¿verdad? Es que la derivada parcial respecto al contrato para alguien que tiene ese tipo, tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Y la condición de segundo orden la vamos a poner, la vamos a definir aquí así. Phi de 1, 1 se define como la derivada, la segunda derivada de la utilidad respecto al contrato que yo estaba haciendo. Esta es la condición de primer orden. La condición de segundo orden, pensado en el contrato que es de mi tipo, esto tiene que ser menor o igual a 0, menor que 0. ¿Okay? Esto, digamos, es ya típica cosa de maximizaciones. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, nada más tal vez y le vamos a poner números a estas ecuaciones. Esta ecuación la vamos a llamar la número 1. Esta la vamos a llamar la número 2. Aquí vamos a tener que hacer varias ecuacioncillas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a tomar
tomo la derivada total de la ecuación número 1. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Como ustedes saben, pues si la ecuación 1 es 0 siempre, la derivada total pues también va a ser igual a 0. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces la derivada total sería, me diría lo siguiente. Phi de 1, 1, phi respecto de phi, más phi 1, 2, esto es igual a 0. Esto es la derivada total. Y entonces nada más quiero enseñarles una cosa. Todo el truco lo que va a estar es en tratar de descubrir este concepto que significa. Y entonces esto, esto es negativo por condición de segundo orden, ¿verdad? Entonces sabemos que esto es negativo y por lo tanto este phi 1, 2 tiene que ser positivo, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, ahí ya es lo que vamos a ver. Entonces, de nuevo, vamos a analizar cómo se calcula, qué pasa aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar, analizo la condición de primer orden, la ecuación 1, en más detalle. Esto pues porque nos va a dar pues una expresión que nos va a servir. ¿Ok? Y entonces lo que decimos es lo siguiente. Ok, esta condición de primer orden en el cita evaluado en mi tipo, ¿verdad? En ese contrato. Entonces esto va a ser la derivada parcial respecto al salario, dado ese contrato que es el que estaba pensado para mí, dado mi tipo por dw sobre dz más la derivada parcial respecto al esfuerzo en el contrato que estaba pensado para mí, dado que mi tipo es ese, por de z es igual a 0. ¿Okay? Entonces eso es lo que me está diciendo. Y entonces aquí lo que voy a hacer es despejar esto. Voy a despejo esto. Y entonces lo que me queda es la siguiente situación. Digo, bueno, lo que me dice es que el salario respecto al tipo va a ser igual a menos U de, que es esta primera parte, entre U de W, que es esta que está aquí y esta que está aquí, por DE de Z. Entonces, esto me va a servir, es, digamos, y entonces esto define el pago respecto al tipo. No sé, digamos, entonces volviendo al ejemplo que habíamos visto, digamos, si yo tengo un tipo que soy muy vagabundo, entonces yo digo, bueno, a ese señor yo le voy a pagar menos. Y si es digamos, entonces en ese ejemplo, o en el ejemplo de calidad, si es un tipo muy fino, yo le voy a cobrar un precio más alto, ¿verdad? Entonces, digamos, son dos ejemplos de esto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular el phi 1, 2. Okay. El phi 1, 2 evaluado en mi tipo. Entonces, bueno, ¿eso qué es? Entonces, esto sería igual, digamos, por ejemplo, agarramos este phi 1, digamos, la ecuación 4 y la derivo respecto al tipo mío. Entonces, esto me daría U de WZ. U de WZ, esto está definido como la derivada parcial respecto a W, respecto a Z. Nada más para que lo sepan. U de W, Z por DE de Z. Perdón, más U de E
Z de, perdón, aquí, W de Z. Bueno, ya habíamos visto que esto era mayor o igual a 0 por ecuación número 3, ¿verdad? Entonces teníamos esto. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es manipular esta condición, a ver qué sale. Vamos a usar lo que encontramos en ecuación 4. Entonces lo vamos a combinar. Combinamos con ecuación 4. A ver qué sucede y entonces vamos a escribir. Entonces, el phi 1, 2 va a ser igual a U de E, Z, de E, de Z, y vamos a meter esta expresión aquí. Vamos a meter esta expresión aquí. A ver qué nos da. Y entonces sería menos, vamos a ponerlo aquí, menos U WZ por U de E sobre U de W entre por D sobre DZ. Esto ya habíamos dicho que era mayor o igual a 0. Aquí hay un factor común que es este. ¿Okay? Entonces me dice phi 1, 2, Z, Z es igual a U de E, Z menos U de W, Z por U de E sobre U de W por DE de Z, y esto es mayor o igual a 0. Y entonces vamos ahora a manipular lo que está en el paréntesis cuadrado. Y entonces vamos a sacarlo de esta manera. Phi 1, 2, Z, Z es igual a, vamos a sacar este factor común, U de W, aquí. Y entonces me queda esto. U de E, Z por U de W menos U de W, Z por U de E entre U de W al cuadrado. ¿Okay? Por DE de Z. Y entonces, vean la expresión en paréntesis. ¿Les suena algún tipo de derivada que uno hace? El paréntesis cuadrado. Bueno, y esto dijimos que es mayor o igual a 0. Es una derivada de un cociente. Ajá, es la derivada de un cociente, efectivamente. Gracias, José Andrés. Phi 1, 2, Z, Z es igual a U de W por la derivada respecto a Z de U de E sobre U de W. ¿Ok? Por D de Z, y esto es mayor o igual a 0. Que era lo que nosotros siempre, lo que era el teorema. Entonces aquí queda demostrado. ¿Okay? Queda demostrado. Entonces, tal vez aquí me paro un momentito para decir, bueno, qué cosas es interesante, ¿verdad? Entonces me dice, por ejemplo, que si es SSP positivo, entonces dice DE de Z tiene que ser siempre positiva. Y si es SSP negativa, esto implica que DE entre DZ tiene que ser siempre menor o igual a 0. Entonces, una cosa interesante, no solo me saca, por decirlo así, esa condición de las curvas de indiferencia de los agentes, sino también me dice, bueno, esa variable, ese mecanismo, tiene que ser así. Es decir, por ejemplo, si, digamos, el ejemplo aquí que habíamos visto era el de el esfuerzo y, digamos, y tipo. Y entonces lo que me está diciendo, al tipo que le cuesta más trabajar, yo le voy a pedir menos esfuerzo. Y el ejemplo que vimos aquí, que era el de calidad, entonces yo le digo digamos, al tipo más alto, le doy una calidad más alta. Calidad, que era esta variable aquí, se la doy al tipo más alto. Entonces, bueno, digamos, hasta ahí esa parte.
Entonces, ahora vamos a ver el otro teorema, ¿verdad? Que digamos que es el de suficiencia. Y entonces vamos a ver suficiencia de la condición, suficiencia de condición SCP. SCP. Esto nada más para que lo sepa, pues es un tema un poco más difícil, esta demostración, porque es como una demostración un poco complicada en que tengo que ver varios casos, ¿verdad? Lo que de todas maneras, digamos, vamos a encontrar en general para todos los casos, vamos a encontrar la siguiente situación, que el fin, digamos, que era la utilidad mía para el contrato que estaba pensado para mí, esto va a ser siempre mayor que el fin para cualquier contrato para mi tipo. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar digamos, este resultado siempre. Pero bueno, y tenemos que hacerlo, digamos, eso no es tan fácil, ¿verdad? Demostrar. Entonces, vamos a ver, digamos, el teorema de la suficiencia. El SCP es suficiente para para mecanismos implementables. ¿Okay? Y entonces este segundo teorema, pues ya vimos el primero, la necesidad, y ahora vemos la suficiencia. Entonces decimos, bueno, son equivalentes las dos cosas. Entonces vamos a ver 4 casos. El primer caso, y es el que vamos a ver en más detalle, y ya los otros casos son como variaciones sencillas. Entonces el caso 1, vamos a ver la siguiente situación. Vamos a tener SCP positivo. Vamos a tener esto que sea positivo. Digamos, como les digo, es un paquete, ¿verdad? Las dos cosas, por la parte de necesidad, sabíamos que estas dos cosas tienen que ser ciertas. Y además vamos a suponer la siguiente situación, que el cita es menor, digamos, los contratos que estoy analizando son menores que mi tipo. Entonces vamos a ver primero ese caso. El caso 2 que vamos a ver es SCP positivo de cita es mayor o igual a 0 y vamos a ver el cita mayor o igual que cita subbarra. Entonces ese es el caso 2. El caso 3, vamos a ver la condición negativa de cita es menor o igual a 0 y cita es menor que cita sus techito. Y caso 4, vamos a ver el SCP negativo de cita menor o igual a 0 y el cita mayor o igual a cita techito. ¿Okay? Y ya con eso ya cubrimos todos los posibles casos. Y de nuevo, lo que siempre vamos a encontrar es digamos, vamos a encontrar siempre este resultado. ¿Okay? Y este resultado, pues lo que me está diciendo es siempre me conviene revelar mi tipo. Digamos, eso va a ser estrictamente mejor que ¿cómo se llama? Bueno, no puede ser mayor o igual, pero bueno, mayor o igual en teoría podría ser, pero que quedarme callado o mentir y decir un tipo que es distinto del mío. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ver este caso 1 y vamos a ver cómo funciona. Caso 1. Y entonces vamos a, primero que nada, recordemos la ecuación número 4. ¿Okay? Entonces la ecuación número 4 la voy a poner aquí arriba. Es esta que está aquí. Que bueno, es bastante importante, ¿verdad? Está aquí. Y entonces, pero la vamos a escribir aquí abajo. ¿Ok? Entonces voy a reescribirla porque estaba como muy arriba. Entonces dice, bueno, el cambio en la parte pecuniaria respecto al tipo va a ser igual a menos la derivada parcial de la utilidad respecto
al esfuerzo para mi tipo entre la derivada parcial respecto al salario del tipo mío. Por DE de Z. Ok, entonces un comentario más acerca de esta ecuación número 4. Ya que esta ecuación número 4 es una ecuación diferencial que en realidad ella se podría resolver y de ahí podría encontrar el W digamos como función del E. ¿Okay? Entonces eso es y entonces se puede resolver. Y bueno, y eso vamos a jugar con esto, digamos, de hecho, con digamos, los modelos de calidad y de esfuerzo continuos, pues esto era, digamos, lo estábamos haciendo de esa manera. Ok, entonces vamos a definir de nuevo algunas variables. Entonces, primero definimos la variable que es la utilidad mía. Si yo, digamos, yo tengo una identidad cita techito, y entonces esto va, y escogí un contrato cita. Esto se define como la utilidad respecto al salario, respecto al esfuerzo, dado que mi tipo es cita. ¿Okay? Entonces esa primera parte, ya eso lo habíamos visto. Y ahora vamos a definir una variable nueva que, que nos va a servir para hacer este análisis. ¿Okay? Entonces esta variable nueva se va a definir como un lambda de cita y cita techito. Entonces les explico un poquito qué es esta variable. Esta variable como que me va a analizar un poco como la utilidad marginal de cambiar de tipo. Más o menos esa es la idea, ¿verdad? Y entonces esto se va a definir de la siguiente manera. ¿Okay? Se define de la siguiente manera. Va a ser U de E de W cita E de cita. Y aquí está mi tipo. ¿Okay? Entre la utilidad marginal respecto al salario de W cita E de cita, y este es mi tipo, que por DE sobre D cita más DW entre D cita. ¿Ok? Entonces, ok, digamos esto es en general. También lo que sabemos de esto es que lambda de cita y cita, ¿verdad? Digamos, cuando estoy usando el contrato que está pensado para mi propio tipo, esto tiene que ser igual a 0 por ecuación 4. Entonces, nada más, pero en general no tiene por qué ser 0. Ya vamos a ver que esa, digamos, va a ser positivo o negativo siempre. Entonces, vamos a calcular. ¿Okay? Entonces, de nuevo, estamos en el caso aquí de SSP positivo, de cita mayor o igual a 0, y estábamos considerando este primer caso, que era que el cita es menor que el cita techito. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar todos los contratos de los tipos más bajos que yo. A ver si, y entonces lo que vamos a demostrar es que no me conviene agarrar ninguno de esos contratos. Ok, entonces vamos por pasos. Y entonces lo que me dice es lo siguiente. Dice, vea, la diferencia entre utilidades de agarrar mi contrato, el que estaba pensado para mí, dado que yo soy de ese tipo, cita techito, menos el contrato, otro contrato, digamos que sea menor, pensado para tipos menores que yo, que está aquí, dado que yo tengo un tipo cita techito. Esto está dado, y esto es nada más, esto es sencillamente digamos, usando ecuaciones diferentes, digamos, por derivadas. Esto va a ser igual a la integral desde cita hasta cita subtecho. Vean que aquí, digamos, y los puse en ese orden así, de la derivada parcial respecto al contrato
dado que yo tengo este tipo de X. ¿Ok? De nuevo, entonces, de nuevo, aquí lo que estoy diciendo es, bueno, ¿cuál es mi utilidad marginal en todos esos pedacitos, digamos, que me separan entre cita, techito y cita? ¿Ok? Y entonces vamos a ver qué es esto. Entonces, esto que está aquí, esto es igual, esta derivada parcial, esto va a ser simple y sencillamente la integral desde cita hasta cita techito de U de X más U de W de X. ¿Okay? Y entonces esto lo voy a poner, voy a sacar un factor común que es este U de W. Entonces esto va a ser la integral desde cita hasta cita techito por U de W por, y aquí lo vamos a poner, U de E es la derivada parcial respecto al esfuerzo de los contratos W de X, E de X, mi tipo es cita techito, entre U de W, WX, E de X, cita techito, por D de X, más dW de X. Ok, entonces esto, vean que esto, vamos ahora a usar la ecuación 6. Entonces esto es lo que me dice, esto es igual a la integral desde cita hasta cita techito de U de W por lambda de X, cita techito de X. De todas maneras, ya habíamos visto que siempre es positivo. Que siempre es positivo, entonces, bueno, eso ya nos ayuda. Y entonces ahora vamos a analizar esto. Vamos a analizar L de X, cita techo, para todo X menor o igual que cita techo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver vamos a ir viendo la SCP positiva. Lo que significa es lo siguiente, es que todos estos X que son menores que cita sobre barra, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces vamos a ponerlo. Es que la derivada, digamos, esta relación W cita, E cita, y para el tipo cita, para todos esos, digamos, que están ahí, sobre U, W cita, E cita y el tipo cita, comparémoslo ahora con esa derivada parcial en ese mismo punto, W cita, pero yo que tengo un tipo más alto. ¿Qué podrían decir ustedes acerca, digamos, qué es lo que dice la condición SCP positiva? De estas dos razones, ¿cuál es más alta? Para todo cita menor o igual que cita techo. ¿Qué tiene que ser cierto con estas dos, digamos, estas dos razones? ¿Cuál es más alta? ¿La de la derecha o la izquierda? ¿Se acuerdan que era la condición SCP? Tenía de nuevo que ver con esto, que eran digamos, las pendientes de las curvas de indiferencia. ¿Cuál de las dos iba a ser más alta? Profe, ese CP positivo no era que esa función era creciente. Ajá, es creciente. Entonces, en ese caso, sería mayor la de la derecha. Ok, entonces pasa esto. Ok, pasa esto. Bien, perfecto. Ya, además,
digamos, sabemos que DE de Z es mayor que 0, ¿verdad? Digamos, habíamos visto que el SCP positivo siempre estaba, digamos, combinado con esta característica. Entonces, lo que me dice es lo siguiente. U de E, W Z, E Z, dado el tipo menor, entre U de W, W Z, E de Z, ese tipo, por DE de Z. Esto sigue siendo, digamos, esta desigualdad sigue sucediendo. Además, le voy a sumar de una vez esto de W, la derivada de W respecto a Z. Esto es menor que U de W Z, E de Z, dado que yo tengo un tipo mayor entre la derivada parcial de W Z, E de Z, dado que yo soy un tipo así, por DE de Z más de W de Z. Ok, esto que está aquí, esto es el lambda del tipo, digamos, el tipo evaluado en su propio, contrato. Habíamos visto que esto tiene que ser igual a 0. Esto que está aquí, esto es el lambda en el contrato que está pensado para otro, dado que mi tipo es esto. Y entonces lo que acabamos de demostrar es que este lambda, cita, techito, esto es mayor que 0. Y entonces ahora volvamos a esta diferencia de que estaba aquí al principio. ¿No? Habíamos dicho que la diferencia de mi utilidad entre el contrato que estaba pensado para mí menos la utilidad de otro contrato para un tipo menor, ¿okay? Esto estaba dado por la integral desde z hasta z techito de u de w. Esto habíamos dicho que era positivo por lambda de x z techito. Esto acabamos de ver que esto es positivo por dx, entonces acabamos de decir esto es mayor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Económicamente lo que me está diciendo es, vea, yo prefiero el contrato que estaba pensado para mí sobre el contrato de los tipos que eran menores. ¿Okay? Entonces, prefiero decir la verdad, decir mi tipo verdadero. Entonces, este es el primer caso. Ahora entonces vamos a ver todos los otros distintos casos, ¿verdad? Entonces, para terminar de ver el SCP positivo, vamos a ver el caso número 2. Caso número 2 es el SCP positivo, que esto está asociado a que esta variable tenía que ser mayor o igual a 0. Y vamos a considerar ahora los tipos que son mayores que el mío. Anteriormente dijimos, definitivamente no quiero copiar a los tipos menores. Ahora veamos a ver qué pasa con los tipos mayores. Y entonces aquí lo que tenemos es la siguiente situación. Si yo digo la verdad y yo digo mi verdadero tipo, voy a ganar phi de techito techito. Y si me voy por un tipo mayor, ¿ok? Entonces voy a ganar cita y el techito. Es decir, si yo soy, digamos, uno que está pensado que viaje en clase económica y quiero ahora pensar si me voy a primera clase. ¿Ok? A primera clase. Entonces esto está dado por la integral. Vean que entonces hay un menos y va desde cita techito hasta cita. ¿Ok? Y entonces por U de W, lambda, X, cita techito de X. ¿Okay? El menos viene por, digamos, por esa parte de las integrales, ¿verdad? Que van por ahí. Entonces, para los tipos cita mayor que cita techito, pasa esta situación, U de E por W cita, E cita,
y un tipo Z, U de W, W Z, Z, Z. Habíamos dicho que, ya nos había dicho José Andrés que esta era una función creciente. Esto es, va a ser mayor que U, W Z, Z, y mi tipo techito. Esto es U de E, entre U de W, W Z, Z y el techito. ¿Ok? Entonces, digamos, está esa primera parte. Y entonces, ahora habíamos dicho entonces lo siguiente. Habíamos además encontrado que de Z es mayor o igual a 0. Entonces, tenemos ahora otra vez esta situación. C, lambda de Z, Z, que se define como U de E, W Z, E Z, Z, entre la derivada parcial respecto a W del agente que tiene este tipo mayor por DE de Z más DW de Z va a ser en este caso, a ver, mayor, va a ser mayor que lambda, que sería toda esta parte multiplicada, lambda de Z, Z de chico. Entonces aquí lo que me acaba de decir es que lambda, digamos, la conclusión de esto es que lambda, Z techito, es menor a 0. Y entonces volvamos a esta ecuación. Entonces tenemos esta derivada siempre es positiva, esta es negativa y hay un menos. Entonces esto es mayor que 0. Entonces lo que me dice es siempre quiero decir mi verdadero tipo. Ok. Cita techito. Porque ya vimos que para los que tenían menor tipo no quiero copiarlos. Y los que tienen mayor tipo tampoco quiero copiarlos. ¿Okay? Entonces ese digamos el caso 1 y el caso 2. Ya los que nos quedan son ver el SCP negativo, a ver qué pasa ahí. Y entonces vamos a ver. Preguntas antes de pasar ahí. Vean que tal vez les explico un poco la intuición de lo que está pasando aquí. Es que este lambda que está ahí está explotando digamos, esa condición SCP para asegurarme que nadie quiera copiarse, ¿verdad? Que es un máximo para mí y digamos, no es un máximo para cualquier otra persona que está por ahí. ¿Ok? Ok, vamos ahora con el tercer caso. El caso número 3. Entonces vamos a verlo. Entonces aquí vamos a considerar un SCP negativo. Sabemos que esto está relacionado con digamos, una relación de esfuerzo y de tipo que es menor o igual a 0. Y también vamos a considerar ahora los tipos que son menores a mí. ¿Okay? Entonces, que son menores a mí. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Aquí, esta función es decreciente. Entonces, para todo Z menor que Z techito, tiene que ser que la utilidad parcial respecto al esfuerzo entre la utilidad parcial respecto al salario para estos tipos, ella va a ser mayor, ok, va a ser mayor que la utilidad parcial de ese mismo contrato para el tipo que es Z techito entre U de W, W Z, E Z, Z techito, ¿ok? Y entonces ahora lo que vamos a ver, y también sabemos que DE sobre D Z es menor o igual a 0.
Entonces, lo que encontramos de nuevo es, vamos a analizar esta utilidad marginal, llamémosla así, del tipo, evaluando el contrato en su propio tipo, que esto habíamos dicho que esto siempre es igual a 0. Esto va a ser igual a la utilidad parcial respecto al tipo, al salario y el esfuerzo, entre la utilidad parcial respecto a salario y de zeta por TE de zeta más dw de zeta. Entonces habíamos visto que este mayor, este va a ser menor, entonces esto va a ser menor que el lambda de zeta y zeta techo. Entonces esto lo que me acaba de decir es que este lambda es positivo. Es positivo. Y escribimos ahora, en este caso 3, cuál es la utilidad mía de decir la verdad, menos la utilidad de agarrar un contrato pensado para un tipo menor que yo. Esto va a ser igual a la integral desde zeta hasta zeta techito por u de w por lx z de x. Esto siempre es positivo. Acabamos de ver que esto es positivo, entonces esto es positivo. Entonces, de nuevo, aquí quiero decir la verdad. Digamos, quiero decir la verdad para tipos que son menores que yo. Y ya este último caso, y con esto ya terminamos la demostración, vamos a ver el SCP negativo. Habíamos visto que hay una relación entre esfuerzo y tipo que también tiene que ser negativo. Y ahora vamos a considerar los tipos que son mayores que el mío. Y también vamos a demostrar que no me interesa copiarlos. ¿Okay? Entonces, de nuevo, aquí lo que vimos que para este tipo de situación, la curva de indiferencia de esos tipos mayores que yo van a ser, esa curva de indiferencia va a ser más aplanada, z, esto vemos que esto tiene que ser menor que u de e. Para mí, considerando este contrato que me están ofreciendo, dado que yo soy de este tipo, entre la utilidad parcial del salario, del esfuerzo y de mi tipo. Ok, entonces habíamos visto esto. Habíamos visto también que de zeta es menor o igual a 0. Y entonces lo que me dice es lo siguiente. La utilidad marginal del tipo con su propio, digamos, escogiendo el contrato que estaba pensado para él, esto es igual a 0. Esto va a ser igual a u de w zeta, 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 entre u de w zeta, zeta, y este el zeta mío, por de de zeta. Habíamos visto que esto es un negativo, entonces este le da la vuelta a la tortilla, más de w de z. Esto, entonces, como de nuevo se le da la vuelta a la desigualdad, entonces esto va a ser mayor o igual que el lambda zeta. ¿Okay? Entonces, lo que me está diciendo, este es un número negativo. Y la utilidad, la diferencia entre la utilidad de decir la verdad versus hacerme pasar por un tipo más alto, entonces esto iba a ser igual a menos la integral desde zeta techo hasta zeta por u de w por lambda x zeta de x. Y esto es negativo, esto es positivo, y este negativo que va por delante, entonces esto es mayor que 0. Y entonces con esto logro encontrar que, digamos, entonces digamos, escoger la verdad es lo mejor. ¿Ok? Y entonces estos casos 1, 2, 3, 4 son lo que queríamos demostrar,
que es, digamos, lo que me está diciendo es que SCP positivo y DE de cita mayor o igual a 0, esto me genera es autoselectivo. Estos son casos número 1 y número 2, y SCP negativo y DE de cita menor o igual a 0 también son autoselectivos. Y estos eran los casos 3 y 4. ¿Okay? Y con eso ya cierro, digamos, la demostración. Entonces, lo que me dice es, bueno, sí, yo siempre necesito fijarme, digamos, que esté esa condición de Spence-Mirrlees, ¿verdad? Que esta expresión que esté aquí sea siempre o creciente o decreciente. Lo que sí no me sirve es que cambie de signo. Si cambia de signo, estoy listo, no puedo hacer una implementación de un contrato ahí. ¿Okay? Entonces, eso, digamos, eso es lo que me interesa ver, y ya con eso puedo implementar cualquier cosa. ¿Okay? Creo que esto es un buen momento para parar, y si les parece nos vemos a las 10:25, a menos de que tengan preguntas. Y digamos, esta sí es como una parte difícil. Yo creo que quizás lo de esto y lo de Holmström era lo más difícil que vamos a ver en el curso, y medio complicado, pero digo, es una demostración para como tratar de entender las cosas un poco mejor. ¿Ok? Los veo calladitos, entonces nos vamos. ¿Puedo parar la presentación o todavía hay alguien copiando? Yo listo, profe. Sí, Bueno, yo también listo. Yo también, listo. ok, buenísimo. Bueno, entonces nos vemos a las 10:25, si les parece. Gracias, profe. Ok, Gracias, profe. nos vemos. Gracias, nos vemos. Hasta luego.